eterno, Dios omnipotente. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos trae esta noche. Es una palabra bastante difícil, pero espero que tu Espíritu Santo pueda estar obrando en nuestros corazones para que nosotros podamos entenderla, recibirla y aplicarla. Yo te doy gracias por cada persona que está aquí esta noche, cada persona que está mirando ese sermón en el futuro. Bendícenos, bendice esa palabra. Guíame, Señor, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Primeramente, este sermón está aquí esta noche porque he tenido conversaciones con algunos hermanos. El hermano Elmer y el hermano Douglas, que me dijeron, nos hace mucha falta una prédica sobre el temor de Dios. Y es bastante difícil ese tema. Siempre hemos escuchado del temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Pero en la Biblia también siempre nos dice, 365 veces nos dice, no temas. Pero Él está hablando ahí del hombre. No hay que temer al hombre, pero sí hay que temer a Dios. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Y por qué es vital en la vida de un cristiano? Yo no sé, tengo el temor de Dios, ¿cómo puedo identificar eso? Y si no, ¿cómo puedo obtenerlo? ¿Qué me beneficia tener el temor de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo saber si tengo el temor de Dios? Si no tengo el temor de Dios, ¿soy de verdad cristiano? ¿Qué tal si es que quiero cambiar, pero me quedo atrapado en mis mismos pecados de siempre, en mis adicciones, en mi mal comportamiento, en mi falta de amor al prójimo? ¿Cómo puedo cambiar yo? Esas son algunas de las preguntas con respecto al temor de Dios. Creo que nunca he escuchado un sermón sobre el temor de Dios en ninguna iglesia donde yo estaba presente. Solo tengo que ir a YouTube para escuchar, tengo que buscar un sermón sobre el temor de Dios. No hablamos del temor de Dios. Es tan importante. ¿Qué pasa en las iglesias ahora hoy en día que no estamos enfocando en una cosa tan importante? Tenemos un ejemplo de temor de Dios en las personas que asisten a la iglesia y no solamente tienen fe, pero tienen un diferente andar. Su comportamiento de verdad está afectado por el temor a Dios. Bueno, a veces me molesta esa persona si está siempre hablando de su santidad, que nunca han fumado, nunca han tomado, nunca han hecho esto ni otra y otra cosa. Pero es porque me siento un poquito convicción del pecado, ¿no? Es lindo poder tener ese tipo de testimonio. Nunca han hecho tal cosa. ¿Por qué? Porque tienen el temor de Dios. ¿Por qué es tan difícil obtener el temor de Dios? ¿Y cómo va a afectar mis relaciones con las demás personas? Eso es muy importante. Vivimos en este mundo. Bueno, el temor de Dios es un tema tan amplio que vamos a tener que dedicarnos varios domingos a eso. Esta noche simplemente vamos a dedicarnos a cómo obtener el temor de Dios y los beneficios en la vida de uno cuando ya vives con el temor de Dios en tu vida. Primeramente vamos a leer en Proverbios 2 del 1 al 13. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Bueno, aquí estamos viendo algunas cosas muy importantes. Esas promesas son condicional. Si tú haces tal cosa, entonces tal cosa. Entonces, eso se requiere una actitud y un hacer de cada uno de nosotros. Aquí estamos viendo si
si recibieres mis palabras. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son las palabras de Dios? ¿Cómo sabemos cuáles son sus instrucciones? ¿Dónde encontramos ese manual de la vida? ¿Alguien sabe? Difícil la pregunta. ¿Alguien sabe ahora? ¿Dónde encontramos el manual de la vida? En la Biblia. Hay que escudriñar la Biblia. ¿Sabe qué es eso? Estudiar, hacer las preguntas. Decir, pero no entiendo, y buscar la respuesta. Orar para que el Espíritu Santo te pueda guiar en ese estudio. Y orar para que tú puedas aplicar esas cosas en tu vida. Entonces dice, y mis mandamientos guardarás dentro de ti. Guardar quiere decir que tú vas a obedecer esos mandamientos. ¿Cuáles son? Amar a Dios sobre todas las cosas, no usar su nombre en vano. ¿Está hablando de Dios mío, así? No. Está hablando de las personas que están utilizando el nombre de Dios para obtener cosas para sí mismos. Eso es un pecado y grande. No hay que mentir. Difícil en este mundo. No nos conviene a veces una mentirita por aquí, por allá. Pero luego olvidamos cuál era la mentira y tenemos que invitar más, ¿sí o no? La mentira no sirve. No hay que robar. Si no es tuyo, no es punto, no es tuyo. Respeta propiedad ajena. No es tuyo. Si pertenece a una tienda, hasta que tú compre esa cosa o no lo compres si no tienes el dinero, pero no agarres. Dios sabe cuál es tu necesidad. No hay que fornicar. Hay que respetar el matrimonio. A veces es difícil, la esposa está lejos muchas veces, está quizás en otro país. Respeta tu matrimonio. Hay tantas cosas, no hay que codiciar. Por eso ya entra en las imaginaciones y a base de esas imaginaciones actuamos. Hay que guardar la lengua. Muy difícil. Si uno tiene costumbre de ciertas explicativas, tiene que empezar. Yo estoy luchando con eso. Hay personas que luchan con eso. Aquí dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Mira, para estar atento tienes que inclinar la cabeza. Un estado de humildad. Inclinar tu cabeza delante del Señor. Entienda que Él conoce tu corazón. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia y la prudencia, dieres su voz, oración. Pero no cualquiera que gracias Señor por esta comida, bendícenos, amén. Estamos hablando de una oración donde nosotros podemos como de verdad comunicarnos con el Señor. Y a veces cuando uno está sufriendo o no queremos hablar con el Señor o queremos gritar al Señor, ¿cuál crees que tú crees que Dios prefiere? ¿El no comunicar o el gritar? Él prefiere que uno esté honesto con Él. Si estás frustrado, dile. Si necesitas llorar, llora. Si necesitas gritar, grita. Dios conoce tu corazón. Él sabe lo que está pasando. Él sabe Él entiende tus sufrimientos. Entonces hay que confiar en Él. Cuando yo estaba al final, yo no sabía qué hacer. El año pasado, yo estaba orando en mi casita, yo vivo en un sótano. Señor, me has dado estudios bíblicos, me has dado estudios teológicos, doctrinales. Yo puedo hablar 2 idiomas, toco la música y no tengo ni una iglesia. Señor, quiero servirte. Ya soy vieja. ¿Cuándo vamos a empezar esa cosa? Ya. ¿Sabe qué pasó el siguiente día? Me encontré con Pastor Peter, que estaba entregando una pizza a la vecina. Yo salí de mi casa y dije, oye, ¿dónde está mi pizza? Vino aquí corriendo para traerme una pizza. Eso fue un encuentro diseñado por el Señor. ¿Pero por qué? Porque clamé a Jehová. Y Él tenía esa cita lista. Y a través de eso, lo que he querido toda mi vida, servir al Señor en una iglesia.
Servir con mi música también. Y tener mi casa al lado de la iglesia. Todo, absolutamente todo lo que yo había querido, ese siguiente día me fue proveído. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo que es nuestro corazón y Él quiere que estemos honestos con Él, pero tenemos que clamar a Él. No quejarnos, no tratar de resolver o renunciar al sueño. No es eso. Pero también tenemos que conocer su palabra. Tenemos que ver esa palabra como si fuera un tesoro. Como dice el versículo 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Solamente la persona que lee la palabra de Dios, que escudriña la palabra de Dios, que hace las preguntas con respecto a lo que puede ser ese mensaje en la palabra de Dios, esa persona y solamente esa persona puede llegar a tener un entendimiento de lo que es el temor de Jehová. Porque estamos conociéndolo a través de su palabra, porque Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esta es su palabra y nosotros podemos tener conocimiento y inteligencia a través de su palabra. Hay un hombre que él le gusta hacer los shows, ¿ya? Entonces él estaba haciendo un show y alguien dijo que la Biblia es simplemente un libro como cualquier otro libro. Y él dijo, mentira. Ese libro no es un libro. Es una biblioteca de libros de 66 libros dentro de ese libro. Tiene 40 autores. Su tiempo para escribir y diseñar todo ese libro, 1500 años. Pero no es una razón para creer que eso es la palabra de Dios. Bueno, podemos ver los datos históricos, porque son muchos datos en la Biblia que describe el lugar de donde están hablando, las personas que están describiendo. Entonces los arqueólogos durante cientos de años miraron a la Biblia como mapa para encontrar ciudades, civilizaciones, pueblos, personajes mencionados que no tenían de dónde sacar información de ellos y encuentran si simplemente siguen la guía de la palabra de Dios. Pero tampoco eso es razón para creer que es la palabra de Dios. Podemos ver a las profecías. Eso de las profecías. Hay personas que dicen, bueno, no sé si puedo creer la palabra de Dios por las profecías, porque quizás ellos escribieron esas profecías después de la vida de Jesucristo. Sin embargo, tenemos este hecho que la primera vez que hicieron traducción de la palabra de Dios fue 250 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Así que esas personas no pudieron haber sabido sobre la crucifixión. Era imposible que pudieran entender dónde iban a nacer a nuestro Señor. No pueden haber sabido que el gobierno iba a ordenar el asesinato de todos los niños de 2 años para abajo. Todos esos niños menores de 2 años fueron asesinados por los soldados del gobierno, tratando de matar al Mesías, claro. Esos profetas no tenían manera de saber que Cristo iba a ir a Egipto a vivir un tiempo y luego iba a regresar y vivir en Nazaret, porque fue llamado Nazareno. Imposible. 1000 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el rey David describió detalladamente la muerte en la cruz, que no existía todavía. Hay que considerar las profecías. Hay más de 300 profecías sobre la vida de Jesús.
Y cuando Jesucristo llegó en el pueblo que fue profetizado, ¿dónde iban a nacer? Donde ocurrió una violencia completamente fuera del ambiente creíble, la muerte de todos esos niños. Su mudanza a Egipto fue también profetizado y luego su retorno a Nazaret y que iba a ser entregado por 30 piezas de plata. Hasta eso los profetas determinaron cuánto dinero iban a dar para información sobre nuestro Señor. ¿Sabes qué es 30 piezas de plata? Es el valor de un esclavo. Nuestro Mesías, el creador del universo, que dejó su trono de gloria, vino acá para dar su vida para nosotros, fue vendido por 30 piezas de plata, el valor de un esclavo. Y muriendo la muerte que fue descrito detalladamente 1000 años antes de su nacimiento, antes que existía la práctica de la crucifixión y que resucitó. La verdad es que no existe el número de probabilidad para describir todas esas cosas que sucedieron. Por eso hay que creer que la Biblia es la palabra de Dios, no. Pero ya estamos aproximando la realidad. Y luego Jesús dijo que iba a nacer y que Él iba a hacer cosas y Él lo hizo. Para comprobar que no era cualquier hombre, pues mire lo que Él ha hecho. Él dio vista a los ciegos, el hablar a los mudos, el oír a los sordos, el caminar a los paralíticos y sanidad a los enfermos. Hasta Él dio vida a los muertos. Caminando sobre el agua en tempestad y también calmó con su palabra la tempestad. Creando vino de agua como creador. Comido para miles de personas con mucha comida extra que se quedó. Él echó fuera demonios y dio poder a sus discípulos para hacer lo mismo. Había personas que creyeron y otros que no. Es normal, siempre ha sido así. También dijo que iba a morir y que iba a resucitar. Y en la noche que Él fue entregado, todita su gente se escaparon. Todos, no solamente Pedro, todos se escaparon. Él estaba solo. Pero luego Él resucitó. Cualquiera de nosotros, si yo hubiera estado ahí, si Edwin hubiera estado ahí, íbamos a escapar. Tenían temor al hombre y nosotros a veces tenemos temor del hombre. Todos esos hombres que se escaparon, regresaron. ¿Sabes por qué? Ellos vieron la resurrección de Jesucristo. Y les afectó tanto que ya ese temor que tenían del hombre, del pueblo, del gobierno y de la muerte, ya no les afectaba. Ellos sintieron la necesidad de regresar y murieron mártires, menos el apóstol Juan. ¿Pero por qué? Pensaron que iba a llegar a ser ricos, ¿tú crees? O quizás populares, importantes. No, ellos sabían que iban a morir. Pero ellos vinieron porque Jesucristo resucitó. Por eso se entregaron en defensa de la verdad de su resurrección para no ir al infierno. ¿Quién quiere ir al infierno? A ver, levanta la mano. ¿Están listos? Por eso hay que creer en la Biblia para evitar el infierno. Yo creo que sí. ¿Quieren ir? No. Es un lugar de oscuridad. El cielo es la luz. Es un lugar de odio, temor, enojo, rabia, soledad. Fuego eterno. Que te van a comer las hormigas y los gusanos. ¡Qué lindo! ¿Ah? Hay personas que dicen que no quieren. Que no pueden creer en un Dios que puede mandar a alguien al infierno. ¿Cómo? Pues. Pero no, es que Dios no manda a nadie al infierno. Tú tienes libre albedrío para escoger tu futuro eterno. Nadie tiene que ir al infierno.
Dios ya hizo todo. Jesucristo ya murió en la cruz, ya resucitó. Él pagó todo. Tú eres pecador, pero Él pagó el precio. Y no tienes necesidad de ir al infierno. Solamente que no te da la gana entregar su vida al Señor. El infierno no fue creado por el hombre. El infierno fue creado para Satanás y para sus ángeles. Pero si tú rebeles contra el Señor Jesucristo, ahí vas. Pero es porque has escogido. Y cada vez que tú rechazas al Señor, más condenado estás. No juegas con eso. Él provee la salida de ese infierno. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso, si tú vas al infierno es porque escogiste eso. Eso es tu libre albedrío, es tu decisión y tu voluntad. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Debes creer en Cristo para no ir al infierno. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que sí. La lectura de la palabra, la dedicación a la palabra y la aplicación de la palabra en tu vida trae vida, protección, te da valor y valentía y te da propósito y seguridad y te quita el temor al futuro, el temor a los tiempos y el temor al rechazo de los hombres. Hay personas que dicen, no quiero hablar a esa persona, a otra persona del Señor porque quizás los voy a ofender. Mejor que se vayan al infierno, ¿no? No, yo prefiero ofender aquí en la tierra. No tenga temor de eso. Más debes temer lo que puede ser el futuro de esa persona. Por eso te trae paz, porque tu paz no viene de tus circunstancias. Salud, buena economía, relaciones personales. No, eso viene de Dios, la seguridad que tú tienes un futuro en su reino. Por eso dice en Proverbios 2, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata te buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarde las veredas del juicio y preserva el caminar de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Te liberas de esas personas si es que tú puedes entregarte a la palabra de Dios. Muy bien. Si hay alguien aquí que siente en su corazón que no tiene el temor de Dios y quiere tener eso, pueden pararse y yo les voy a dirigir en una oración para que nosotros podamos identificarnos como personas que queremos aproximarnos al Señor. No hay nadie, entonces no vamos a hacer esa oración. Puedes empezar. No, la señora. Peter, can you put on the video? Okay, very good.